Buenos días. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa de Dios. Ya se nota el tiempo, la vacación y los puentes, ¿verdad? Gracias al Señor por todo esto. Y gracias a ustedes estar atentos. El día domingo estar en la casa de Dios. Amén. Bueno, hemos estado hablando en las predicaciones sobre una iglesia que cree, y hay unos temas muy parecidos, como nos hablaba Elías el día pasado sobre que el hombre es creado por Dios y que la salvación es universal para todos los que lleguen, y así. La salvación es para el que quiera aceptar a Cristo. La palabra católico significaba en latín iglesia universal. Y luego Milton también estaba hablando sobre apartados para ser llenos del Espíritu Santo. También apartados para servirle a Dios, llenos del Espíritu Santo para servirle a Dios, santificados. Todo esto es un propósito de Dios. La palabra santificado, que significa apartado para Dios. Amén. Entonces todos esos temas son muy importantes. Y hoy vamos a tener un tema muy sencillo sobre el propósito de Dios. Es decir, que nosotros creemos que nosotros somos salvos por la obra que Dios hizo, la obra redentora en la cruz. Y que también la obra redentora en la cruz trae sanidad. Estos dos temas van a ser muy parecidos. Hoy vamos a concentrarnos más en la palabra de la salvación, de la obra redentora. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué estamos nosotros hoy acá? Que Dios nos ha rescatado. Y realmente el propósito, cuando usted lee en la comisión, la gran comisión, nota que cuando Jesús le dice, id, predicar el evangelio, sanar los enfermos, echar fuera demonios. Y a unas partes también nos habla de la unción, eso es del aceite, es peligroso cuando se forma un rito. Bueno, en esto lo vamos a hablar en la próxima, hoy en 8 días. Entonces, el evangelio completo, como es Jesucristo, nos trae el paquete muy completo, en el cual nosotros tenemos que tener. Entonces, yo quiero que oremos o leamos un texto, luego oramos. Lo que nos dice en Primera de Pedro 2:24. Y ahí nomás se encuentra usted cuál es el propósito de Dios, de venir Jesucristo a dejar discípulos. Ahí está muy claro. Pablo, solamente que Pedro cambia un poquito la frase, que más adelante la vamos a mirar sobre Jesús dijo, nacer de nuevo. Y Pedro dijo, renacer. Y la palabra renacer significa nacer 2 veces. Y nacer de nuevo es volver a nacer. Primero nacimos de nuestra madre, aquí como naturalmente y biológicamente nacimos, pero la palabra que Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y esto es lo que Pedro dice que vamos a tomar como texto base. Primera de Pedro 24, dice Primera de Pedro 2:24. Dice así, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuimos nosotros, ¿qué? Sanados. Nota. Entonces, habla de dos cosas, de la salvación y la sanidad. Nosotros tenemos que creer en la sanidad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana damos gracias por cada hermano que ha venido. Damos gracias por cada hermano que está esta mañana acá, porque solo por el Espíritu Santo es el que nos anima, nos mueve para venir a tu casa. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están en sus vacaciones, porque están en algún lugar, Señor, reposando, descansando. Pero siempre clamamos que la presencia del Señor Jesucristo esté allí con ellos. Señor, glorifícate en gran manera en tu pueblo y en todas las iglesias, Señor, donde aman tu nombre de la sana doctrina. Esta mañana podamos estar todos unidos en el Espíritu, no solamente alianza, sino de todas las iglesias que realmente son de sana doctrina, que componemos el cuerpo de Cristo. Señor, tú seas hoy manifestando tu gloria en tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como ya les decía, la provisión de la obra del Señor en Jesucristo, la obra redentora, y en este versículo que leíamos, habla de dos cosas. Nos rescató, nos hizo renacer, y por sus llagas, ¿qué? Somos curados. Pero hoy vamos a concentrarnos más en la obra redentora, la salvación por Cristo Jesús. Pero lo más importante de todo esto, hoy voy a tomar unos versículos de los que usted lo saben de memoria, de los que ya se le rayó el disco, completamente textos de los más trajinados, porque el propósito es recordar de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Mira, yo como católico, que fui muy católico, era muy difícil para mí aceptar el Evangelio. Pero algo que el predicador, uno de los predicadores más sencillo, que no he escuchado otro, es que habló sobre el padecimiento de Jesucristo en la cruz. Tanto era que nos hacía sentir como si estuviéramos sintiendo el dolor de Jesucristo. Entonces el propósito de Dios y lo que Dios quiere hoy de usted y de mí, de nosotros, y que yo también anhelo, es que cuando vengamos a la casa de Dios, con un propósito de tener un encuentro con Él, con Dios. No es mirar qué clase de predicador tenemos o qué clase de tema, no, eso es todo necesario, sino un encuentro con Dios. Alguien me preguntaba, ¿por qué hay muchos hermanos que están distraídos, no escuchan la palabra? Y yo no puedo dar una explicación. ¿Por qué están con el teléfono o están hablando? Pero yo no estoy poniendo un mensaje. Yo creo que cuando nos distraímos, no venimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito que debe venir usted a la iglesia? Tener un encuentro con Dios. Eso es lo importante. Y el primer punto que tenemos hoy, la obra redentora del Señor Jesucristo para sanidad espiritual, corporal y la salvación de vida eterna. Lo que mirábamos en el versículo, creo. Hay muchas palabras que le voy a repetir. La obra redentora en Cristo en la cruz del Calvario fue completa. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
por haber resucitado entre los muertos, nos hizo tener una esperanza viva. Tengamos en cuenta la frase, nos hizo renacer. Por eso quiero que esta mañana nos concentremos. Nos hizo nacer 2 veces para una esperanza viva. Nosotros nacimos de nuestra madre, todos nacimos. Creímos también en el Evangelio, ya lo sabemos. Pero podemos saber toda la Biblia de memoria. Podemos ser pastor. Pero la pregunta es, renacer o nacer de nuevo, eso es otra cosa. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, llegamos a culto y salimos tal como entramos, o muchas veces peor, porque no tuvo un encuentro con Dios y de pronto vio una mala cara, alguien que no lo saludó, que no sé qué, y dice, ya no vuelvo más a decir, le dice, vea la jeta que me hacen, dicen algunos, a los boyacenses, ¿no? Si el boyacense hablamos así, yo también soy boyacense. Entonces, en cambio, cuando usted viene a escuchar la palabra, usted sale diferente. Uno de los propósitos grandes es ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por eso es que Pedro, vuelvo a repetir, porque quiero que tengamos, Jesús dijo, reteñir bien los oídos. Renacer, volver a nacer. Nos hizo nacer. Ahora, Cristo no, por ahí arriba, ahí sí. Cristo no solo sufrió como ejemplo para los cristianos, sino mucho más importante, Él como sustituto de nosotros, sustituto. Pagó por nosotros, dígale eso, hermano. Cristo pagó por nosotros lo que yo y usted habíamos de haber pagado. ¿Cómo pagó? Cargando con todos nuestros pecados. Significa padecer por ellos. Sanar nuestras enfermedades, nuestros cuerpos. Dios, el Padre, le puso toda la carga de usted y la mía sobre Jesucristo. Dios nos dio algo más hermoso. El nuevo nacimiento como provisión perfecta de la salvación. Por eso un creyente cuando llega a Cristo y deposita su confianza, su fe en Jesús, nace en la familia de Dios. Se constituye un verdadero hijo de Dios. Nace en la familia. Eso no, solamente cuando deposita la confianza en Cristo, no cuando viene a mirar a ver quién está por ahí. Deposita la fe en el Señor y nacerá de nuevo. Dios recibe la naturaleza, Dios nos da una naturaleza nueva y una esperanza para vida eterna. Una esperanza muy grande. Cuando echamos un repaso sobre ya leí, por eso hoy estoy repitiendo, rayándole el disco. Según Primera de Pedro, ¿quién llevó nuestros pecados? ¿Quién? Jesucristo. La doctrina de la salvación por Cristo Jesús. Cristo
vino. Él puede sanar y borrar las cicatrices muchas veces una enfermedad nos deja muchas secuelas. Por ejemplo, un hermano aquí de la iglesia, en este día le amputaron un pie. Es una secuela. Las artritis, otras enfermedades, le dejan a uno muchas cosas. Y realmente queda una tristeza. Pero solamente Jesús puede sanar esas tristezas, secuelas, la falta de un miembro de su cuerpo. Eso lo lleva a una depresión terrible. Pero Jesús vino para consolar. Todos nosotros estamos dispuestos, no queremos sufrir. Yo decía hasta en días pasados, de pronto el orgullo también decía, gracias a Dios, hasta aquí no he sido operado, ni siquiera una uña. Como dicen en algunas partes, ni siquiera me han sacado una enigua tras de operación. ¿Algunos las conocen, las eniguas? Entonces, ya mi esposa me dice, ay, ¿por qué dice así? No, pues hasta aquí, hasta aquí. Y ahora me tocó la operación, muchos saben, hace 6 meses, el 20, corazón abierto. Me cambiaron la válvula. Y pude entrar al quirófano sin ningún problema. Contento, feliz, chistoso. Me desperté con dolorcito, pero aquí estoy otra vez. Eso es lo que Jesucristo hizo. Por eso cuando dice en Juan 3:16, Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. No se condene, tenga vida eterna. La misericordia del Hijo de Dios es motivada, una repetición. La misericordia del Hijo de Dios es motivada por el mismo Padre, Dios. Él la motivó. Por amor supremo de Dios hacia el mundo, un mundo malvado, pecaminoso, de seres humanos que se encuentran en el presente en rebelión contra Dios. Con todo eso, el Padre mandó a su Hijo a padecer por nosotros. La expresión tal manera, esa expresión porque de tal manera resalta la intensidad de la grandeza del amor de Dios, entregando a su Hijo a morir en la cruz por beneficio de nosotros. Eso es lo que usted tiene que pensar cuando viene a la iglesia. Muchas veces nosotros quieren ir a predicar, ¿qué tal será? Si tiene homilética, tiene hermenéutica, será un buen teólogo. ¿Quién es? Pero Dios lo que quiere es que usted entienda por qué murió Cristo, por qué. Sienta el padecimiento que tuvo Él. Sienta en su cuerpo el padecimiento que tuvo Él. Y entrando al segundo punto, como yo no manejo computador, manejo las hojitas, entonces se enreda nomás. No, yo quisiera hacerlo, pero me da muchos nervios. El segundo punto es que éramos un pueblo completamente escarriado, extraviados de los caminos de Dios. Es lo que tiene que usted pensar ahora. Está aquí contento, alabando a Dios, gloria a Dios, se mueve por todos lados y algunos se mueven bonito, levantan las manos. Pero ¿por qué está aquí? Sino que usted era de un pueblo descarriado. Yo soy de un pueblo descarriado, vengo de un pueblo descarriado, un pueblo que ofendía a Dios. Pero vea, dice la palabra ahí en Isaías 53, todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta frase, todos nosotros, el escritor de esto es Pablo.
que escribió aquí en Isaías, pero Pablo dice, bueno, terminando todos nosotros, todo el ser humano pecó. Pero Pablo dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como quien dice, no hay salvación. Por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos. No hay derecho a entrar al cielo. Pero según Isaías dice, en Isaías 53:6, que es otro versículo, no el mismo de antes. No, en el 53:6, primero otro. Mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros en Jesucristo. Pagó sobre, es decir, cargó sobre sus hombros el pecado de nosotros. Tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. La ira de Dios mediante por él, los pecadores o por los pecadores, de manera que Dios puso nuestras iniquidades sobre Jesucristo. Dios lo trató como si él hubiera sido el que cometió todos los pecados de los hombres. Dios lo trató como pecador. ¿Eh? Todo el pecado de los hombres lo echó sobre él. Lo hizo por amor al mundo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y yo cuando me pongo a pensar en esto, ¿cómo es que Dios carga con nuestros pecados? ¿Cómo es que Dios es capaz de poner nuestros pecados sobre su Hijo? Todos nosotros. Cuando Él fue perfectamente inocente, Cristo inocente de cualquier pecado, Dios lo hizo a su Hijo, lo hizo así, para que la ira de Dios se consumiera en Jesucristo, para quedar satisfecha la justicia, de modo que Él puede acreditarnos como justos. A través de Jesucristo nos acredita como justos. Usted dígale a su hermano, ya no somos pecadores, ya somos justos. Y ahora el Señor nos trata como justos, santos. Es un trato tan diferente. Es la sustitución divina que Dios hace. Y por eso Pablo dice en la 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿A quién le debe estas gracias? Jesucristo. Jesucristo. Cuando vamos al tercer punto, porque quiero que tengamos un ratico más. Aquí vamos a tratar un texto muy conocido, que realmente dirán ustedes, ay, pero otra vez, ya que lo conozco, lo sé de memoria. Tercer punto, salvo siempre por la sangre de Cristo, según Mateo 26, 27 al 28. Esto es cuando dice Jesús, esto es mi sangre. Usted dirá, pero es que cada mes estamos repitiendo eso. Usted ya no tiene, ya lo sé. Ya lo sé. Ya sabemos esto todo de memoria. Pero ¿por qué no nos concentramos pensando, trasládese en el momento que Jesucristo estaba ahí? Cuando Él tomó la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebe de ella todos,
porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Cuando tomamos la copa, participamos en la Santa Cena, la sabemos de memoria, pero sí estamos concentrados en lo que Jesús hizo, decir verdaderamente cómo es que Cristo derrama su sangre por mi culpa. Eso es lo importante, hermano, más que todas muchas cosas que podemos ver. Mire que Jesucristo de esta manera, Jesús celebró la última Pascua en un sentido simbólicamente, el Cordero de la Pascua, mediante los elementos, usted sabe, el pan y el vino, en ese servicio, él celebró la adoración. Esto lo celebró para que le adoremos en el momento de tener la Santa Cena. El servicio de adoración, que es en el momento que nos debemos adorar a Dios, pero no lo hacemos. Esto es mi cuerpo. Sus discípulos no lo podían entender en el sentido literal. Representaba el cuerpo de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo le van a entender sus discípulos si Cristo estaba presente, estaba en cuerpo? Esto no se trata de un lenguaje de milagro eucarístico, no, o una transustanciación. Es decir, de que como pensaban antes, o sea, que realmente el pan se volvía el cuerpo del Señor, la carne de Cristo, y que realmente el vino era la sangre, no era transustanciación. Ya que su cuerpo real aún estaba ante los propios ojos de sus discípulos. ¿Cómo iban a entender ellos cuando dijo, este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre? Y los discípulos, yo lo veo y que está de pie. ¿Cómo va a ser que me está dando a comer su carne? ¿Cómo va a ser que me va a dar a ver su sangre si yo lo veo ahí de pie? ¿Ah? Usted póngase métase en los zapatos de los discípulos, métase en ellos. Por eso cuando estaban allí ya para celebrar Santa Cena, cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cuerpo a la Pascua. Eso está en Lucas 22:14. Desde más atrás, desde del 7, ahí hay una frase esta. Cuando era la hora, Jesús estaba ahí de pie. Cuando era la hora, se sentó a la mesa Jesús, ¿no? Y con él los apóstoles y les dijo, vea lo que les dijo el Señor. Ese es mi devocional y me ha hecho escurrir la lágrima. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estaba diciendo, esta es la última Pascua en cuerpo, pero la vamos a comer en el reino de Dios. Tengo un punto más, el punto 4. Quiero que nos metamos más en los zapatos de Cristo. ¿Usted se ha metido alguna vez en los zapatos de Cristo? ¿En las sandalias? Dirá, pero ¿cómo? ¿Dónde están? Punto 4. Algunos me miran, raro, ¿no? El Señor Jesucristo en Getsemaní, en su gran agonía, cuando ya la hora estaba próxima a ser sacrificado. En Lucas 22, 29, 46.
Yo he meditado mucho sobre esto desde cuando me salvó. Eso me trajo a los pies de Cristo. Eso me anhela tener un encuentro con Él siempre. Porque es tremendo pensar. Es un texto que ya lo saben de memoria, pero vamos a mirarlo otra vez. Saliendo Jesús se fue como salía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orar que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, ojalá no tuviera que pasar a la cruz. ¿Ustedes han tomado alguna vez la copa de vino, de la copa de jugo de uvas cada mes? Una copa dulce. La copa que hablaba es una copa amarga. Si quiere, pasa de mí esta copa. No se pongan a leer ahorita porque no me van a escuchar, después lo leen. Anoten los versículos. Pero lo que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando, aquí este versículo, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era el sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El esfuerzo, la angustia. Y se levantó de la oración y vino a sus discípulos. ¿Cómo los encontró? ¿Orando? Estaban dormidos. Imagínense, él necesitando la compañía. Le dijo, ¿por qué dormís? Me parece escuchar la voz de Dios. ¿Por qué duermen? No se dan cuenta en la situación que estoy. ¿Por qué duermen? Muchas veces nosotros pasamos tristeza, no como la de Cristo, pero que uno viene enfermo y no hay quien lo visite. ¿Por qué no están mis hermanos? ¿Por qué no viene el pastor? ¿Por qué no hay alguien orando por mí? Y les preguntan, ¿pero por qué duermen? Levántese y orar para que no entres en tentación. Es que lo que vale es metas en los zapatos del Señor, trasládese hasta allá. Piensa en el sufrimiento. Eso es lo que a mí, el predicador que no era tan homilítico ni nada, cuando yo me acepté a Cristo, me quebrantó. El Señor Jesucristo se encontraba solo en aquel momento de agonía. No había quien lo acompañara en este momento más difícil de su dolor, de su tristeza. Ni sus discípulos que han estado 3 años con él, 3 años y medio, que lo habían seguido, en ese momento lo abandonaron. El dolor de Cristo era muy... Mire, quiero que usted piense lo que Cristo nos enseña en esto. Lo que cuesta obedecer a Dios. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros buscamos comodidades, donde nos sentamos mejorcito, donde ojalá las sillas sean de Pullman, de cuero, ese que se hunde. Donde el templo sea lujoso, donde hayan instrumentos poderosos. Pero esa es la voluntad de Dios, que sí. Si Dios nos da, hágale. Pero hacer la voluntad de Dios es un esfuerzo, eso cuesta lágrimas.
Nos contaba un misionero que vino, que hay un director mundial de Alianza Cristiana. Aquí pasó, una vez ha pasado en todos los 30 años que pasó y se paró aquí. Él es un holandés, el director mundial. Y él decía que la iglesia más grande en ese tiempo tenía en Vietnam 1.300.000 creyentes, contando solo de Alianza. Dijo, este crecimiento viene por el sacrificio de 45 misioneros que estaban allí. Y cuando el gobierno se dio cuenta que el comunismo iba ganando, les dijo, váyase, sálganse porque lo van a matar. Pero 45 hombres de Alianza dijeron, es que Dios no nos ha mandado. No nos ha dicho que nos vayamos. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Y se quedaron, los mataron. A los 45 misioneros. Decía con intérprete, donde quiera que cayó la sangre de un misionero, ¿cuántos conocen la mata de tomate? Era como donde había caído un tomate que sale un semillero. La sangre de esos misioneros produjo una iglesia muy grande, pero pagando un precio, porque ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios para ellos le costó ¿qué? La vida. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros? Tanto que hablamos haciendo la voluntad, ¿no? Tanto, empezando por mí, ¿no? Pero allí estando en agonía decía, hágase todo voluntad, no quiero hacer mi voluntad. Lo importante para Jesucristo era hacer la voluntad de Dios. Y aunque sus lágrimas caían hasta la tierra y parecían espesas como gotas de sangre, se llegaba la hora de pasar a la cruz. Sabía que le iban a escarnecer, que él sabía todo lo que le iba a pasar. Si usted se detiene un poquito pensando en lo que Cristo padeció y haciendo el esfuerzo de la voluntad del Padre, usted, yo me ha tocado y lo he sentido. Pensando un poquito en Cristo, lo que mi corazón se parte en llanto. Mi corazón se parte en llanto. Se rompe. Imaginándonos el dolor. Ese fue el mensaje que a mí me hizo entregar mi vida. Entendí. Siendo rey, porque como dice en Apocalipsis 1:5, dicen, Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados por su sangre. Y a poco le dicen, un ángel que le dijo a Juan, estos que están aquí son los que han salido de la gran tribulación y ya han lavado sus ropas en la sangre de Cordero, los han emblanquecido en la sangre de Cristo. Y el ángel le dice a Juan, por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Terminando con esto, vuelvo a repetir con la frase que empecé. Mi gran deseo es que usted, cuando venga a la casa de Dios, tenga un encuentro con Dios. Si no tiene un encuentro con Dios, ¿qué pasó? Nada. Puede salir criticando el mensaje. La casa de Dios es el encuentro con Él. La casa de Dios para tener un encuentro con Dios. Es para eso.
Y si usted no ha tenido un encuentro con Dios, todavía tiene tiempo mientras está en pie. Y hoy lo invito que se acerque a Dios. Métase en los zapatos del Señor Jesucristo, en las sandalias. Concéntrese en lo que padeció Jesucristo. Entregue su vida. Porque muchos no han encontrado a Jesucristo en ningún lado. Han luchado por encontrarlo. Pero mientras no se metan en los zapatos del Señor Jesucristo, no lo podrán encontrar. Tiene que tener sentido lo que nos enseña, aún lo que celebramos cada mes. Vamos a orar. Dios quiere tener un encuentro con usted. Dios quiere que se acerque a Él. Dios quiere que usted entienda lo que Él padeció por usted. Padre de la gloria, gracias por tu palabra que nos habla. Señor, es increíble lo que tú hiciste. Si alguno le habló la palabra, póngase de pie. Si alguno le habló, póngase de pie. Y si alguno quiere acercarse de rodillas al Señor, bien puede pasar adelante. Es la primera vez que me arrodillé cuando acepté a Cristo en mi corazón. Dígale de rodillas, Señor, yo no había entendido, posiblemente no he entendido. Algo otros dirán, sí, Señor, lo he entendido, pero no me ha quebrantado. Así que hablando de las sanidades, también enfermos o problemas que hay en su familia. Como ya les dije, Dios dio el paquete completico sin faltarle nada. ¿Se imagina Jesucristo? Pasen adelante, hermanos. Dios le ama. ¿Cuántos creen que Dios le ama? ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Ha tenido un encuentro con Dios? ¿Sí? O si no, ¿por qué no se pasa adelante y Señor? No es porque el Señor solamente esté acá, pero dígale, Señor, yo como señal de que usted quiere acercarse más a Dios, yo quiero tener un encuentro contigo. El día que tenga un encuentro con Cristo, cambia su vida. Entonces nacerá de nuevo. Padre de la gloria, en este momento presentamos nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por la salvación. Damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos ofreces a través de la salvación. Damos gracias, Padre, porque tú has hecho grandes maravillas. Bendito sea tu nombre. Si hay enfermos o tiene familia enfermos, conocidos enfermos, ¿quiere pasar adelante para que oremos por ellos? Si tiene algún enfermo o algún conocido, o usted está enfermito, pase adelante. Si Dios ha hecho un milagro en su vida, dele gracias a Dios. Sigan. Bendito sea tu nombre para siempre. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Acuérdese que Cristo lo ama. Acuérdese que Cristo lo ama. Cristo dijo que el que ama da su vida
Padre, en este momento oramos por la parte espiritual. Padre, para que podamos realmente, oh Dios, entregar nuestras vidas completamente, y clamamos por un mover del Espíritu Santo en este lugar. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos reargulla, el Espíritu Santo nos haga sentir lo que tú hiciste por nosotros. El Espíritu Santo nos haga sentir el dolor que sufrió nuestro Señor allí en la cruz. Que el Espíritu Santo hasta Dios entender su plan, el plan de salvación. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Oh Dios de la gloria, glorifícate, Señor, glorifícate, Señor. Tú eres bueno. También clamamos, Señor, Dios de la gloria, por la sanidad de los enfermos. Sánalos, Señor, de tantas enfermedades, tantas secuelas que ha dejado las hermanas en nosotros. Pedimos, Señor, que tú borres nuestras cicatrices que deja en nuestro corazón. Oh Dios, las secuelas, las dificultades, las tristezas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos, Padre de la gloria, rogamos, Señor, por las familias, Padre, por la restauración de los hogares. Restauración de los hogares, restaura los hogares que están en derrota. Oh Señor, donde hay conflictos, en el nombre de Jesucristo, reclamamos, Señor, la restauración. Tú viniste a esto, Señor. Tú viniste a esto, Padre de la gloria. Así que creemos, Señor, en tu obra. Como también clamamos, Señor, por el empleo que necesitan muchos para sustento de su hogar. Adore a Dios. Adore a Dios. La vida espiritual. La sanidad de sus cuerpos. La restauración de la familia. Póngale eso. Gloria a Dios. Que haya el pan de cada día, como nos dice el Padre nuestro. El pan de cada día, dándolo hoy a través de las empresas, a través de su empleo. Oren a Dios con ánimo. Dígale al Señor: Dios mío, yo quiero recibir que sus promesas se cumplan en mí. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre. Ruego por estos hermanos que pasaban al frente. Bendícele, Señor, y concédale, Señor, su petición. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Jesucristo. Amén.